Bien, bueno, este es el último encuentro de este seminario, hoy entrando ya en el último tema de inteligencia artificial. Contarles, como ya saben, porque lo han escuchado en los otros encuentros, esto forma parte de todo el proyecto y programa de lo que es Unidades de Transformación Digital, la UNAUR como una de las unidades de transformación digital que viene trabajando este año de cerca con las empresas. Así que bueno, que sepan que las empresas que participan de estas formaciones también pueden acceder a lo que es un plan de transformación digital, que es una consultoría uno a uno, así que después vamos a seguir conversando sobre eso en cada caso. Y bueno, contarles de que este es el anteúltimo taller, nos queda un último taller virtual, es el 13 y 20 de agosto por la mañana, es de fabricación aditiva, sería De impresión. octubre, de octubre. Octubre, perdón, me quedó mal la fecha. 13 y 20 de octubre, por la mañana, de fabricación aditiva, o sea, todo lo que es tecnologías de impresión 3D y además en materiales innovadores que hoy se están trabajando en el mundo, se va a estar viendo en esa capacitación. Así que bueno, sin más, los dejo con Omar. Les vamos a estar compartiendo en el chat lo que es el registro de asistencia y lo que es también después un formulario de satisfacción sobre la actividad. Así que bueno, sigo Omar entonces con la capacitación. Saludos. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos ahí en una de la última, específicamente la última charla que voy a dictar particularmente yo. Así que, nada, vamos a seguir con la misma idea de las dos charlas anteriores. Son charlas como veníamos haciendo, digamos, disgregadas, las separamos en distintos temas, pero a su vez están todas conectadas. No hay forma de desconectar una cosa de la otra, así que vamos a tratar de desandar el camino de la inteligencia artificial, ver cuán difícil o cuán fácil podría ser implementar algo de esto, qué cosas hay detrás de la inteligencia artificial, de qué se está trabajando, qué noticias hay en el mundo sobre el tema, y después iremos a una parte más práctica en la última etapa para ver cómo podemos configurar un chatbot, cómo podemos hacer alguna interacción entre una persona que necesita algo, que requiere algo, por ejemplo, que pueda aparecer dentro de una página web, y cómo interactuar con ese chat, y también le comentaré algunas aplicaciones que he desarrollado sobre ese tema. ¿Sí? Siempre lo que hacemos nosotros es brindamos charlas de temas sobre los cuales ya trabajamos. ¿Sí? No lo hacemos desde la teoría, lo hacemos desde la teoría y la práctica de lo que hemos implementado. Así que vamos a arrancar con este tema y vamos a desasnarlo un poco de qué anda detrás de todo lo que es inteligencia artificial, tantos mitos, tantas cosas que hay detrás de esto. Así que, como siempre, un disparador, un breve video y arrancamos con la charla de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes. Desde el Siri de Apple a las recomendaciones de amigos en Facebook, está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez. Pero cuando se le pidió jugar damas, no supo ni cómo empezar. No pudo aprender sola el juego. No pudo pensar como un ser humano. Y este es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Los expertos predicen que, de ser posible lograrlo, recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad, otros piensan que nos destruirá. De cualquier forma, si llega a suceder,
El mundo cambiará para siempre. Bien, como disparador, como para entender qué es lo que hay detrás de todo esto, mucho mito, mucha película de ciencia ficción detrás de la inteligencia artificial. Es más común de lo que creemos utilizar procesos de inteligencia artificial. Va migrando el concepto a lo largo del tiempo, incluso está pasando eso, migra el concepto, cosas que hace unos años llamábamos inteligencia artificial, hoy no es inteligencia artificial. ¿Sí? La capacidad de cómputo hizo que eso ya lo tomáramos como algo trivial y ya no es inteligencia artificial. Bueno, creo que todos habían estado en las charlas anteriores, pero para el que no me conoce, soy ingeniero de sistemas, trabajo en investigación, me dedico a lo que es toda industria 4.0, así que cualquier cosa me pueden ubicar por las redes o encontrarme por ahí para consultas o a través de los chicos que nos pasan las consultas que le hacen a la UTD. Así que volvemos a este cuadro, lo presento en todas las charlas que he estado, siempre mostrando que no son temas aislados, y con todas, no son temas aislados los que estamos tocando. Hoy vamos a ver algunos de los temas que están por acá, pero además, por la impronta que nosotros le ponemos cuando dictamos charlas sobre estos temas, ampliamos la capacidad de estos ítems que presentan normalmente la bibliografía de Industria 4.0. Por ejemplo, cuando hablamos con robot, no lo llevamos solamente al robot físico, sino que también lo llevamos hacia el robot de software. ¿Sí? Hoy todas las tecnologías que llamamos RPA, que las vamos a ver ahora, de Robotic Process Automation, son actividades que nos permiten optimizar las tareas repetitivas, ¿no? Haciéndolas que las ejecute, por ejemplo, un robot de software. Así que son temas interrelacionados, aparece la inteligencia artificial como algo dentro de la industria 4.0. Bueno, vamos a ver ahora qué camino está recorriendo ahí adentro. Siempre vamos a tener cuestiones de ciberseguridad, y dentro del ítem de la inteligencia artificial también hay unas cuestiones éticas. ¿Sí? Hay también hay un tema ético de qué hace la inteligencia artificial, cómo trabaja sobre este tema y demás. Esto viene derivado un poco del tema de ciberseguridad, ¿sí? Que tenemos acá. No dicté ninguna clase particularmente de ciberseguridad, pero siempre cuando tomo este tema, explicamos particularmente que dentro del tema ciberseguridad es hacer ciberdefensa del ciberespacio. Y después explicamos el concepto de ciberespacio. Cuando hablamos de ciberespacio, hablamos de un intangible, ¿sí? Un elemento intangible, ¿no? Que se genera a través de la conexión de máquinas. Y ese elemento intangible, ese ciberespacio, logra dañar incluso a las personas. Entonces, ¿cómo es eso que podemos dañar a una persona? Sí, porque moralmente puede dañar ese ciberespacio a una persona. ¿Sí? Entonces, tiene algunas cuestiones éticas que también entran en el tema de ciberseguridad, inteligencia artificial y demás. Es un tema bastante amplio, pero vamos a arrancar con lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Básicamente, y llevándolo al campo de las ciencias de la computación, podemos decir que es una disciplina, ¿sí? Es un área que se dedica a desarrollar inteligencia, ¿no? Pero, ¿cómo es esa inteligencia? Intentando reproducir cómo se utiliza el cerebro, ¿sí? Intenta reproducir eso. Y ahora vamos a ver que tiene muchísimas, pero muchísimas similitudes con los procesos que uno requiere para poder ejecutar una tarea. ¿Sí? Entonces vamos a ver las similitudes que tienen y por qué eso se llama inteligencia artificial, justamente por tener ese acercamiento al proceso que realiza el cerebro para ejecutar una tarea. Así que lo vamos a conocer y normalmente lo vamos a ver como IA o AI, dependiendo de si la bibliografía está en inglés o en español, como inteligencia artificial es lo más común, como IA en el español, pero en general lo vemos como AI en la bibliografía genérica, así que son las dos formas de encontrarlo, cualquiera de las dos acepciones refiere a lo mismo. Acá, dentro de, esto lo había explicado también en las clases anteriores, Kernel, que es una consultora de todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿sí? Hace predicciones de cómo la tecnología va a evolucionar a lo largo de los años, en qué etapa está, ¿no? Y tiene un concepto muy interesante que es definir que una tecnología va a pasar por ciertas etapas. ¿Sí? Entonces definen ellos que hay un punto de disparador de la innovación, ¿no?
hay un abismo de desilusión en algún momento, ¿no? O sea, una vez que sale la innovación, llega a un punto donde tenemos las expectativas sobredimensionadas, llegamos después a un abismo en la cual decimos, esto no servía para lo que estábamos pensando, y termina llegando a un momento en el cual hay una estabilidad y un valle en el cual comienza a ser productiva esa idea, ¿no? Entonces, dentro de las ramas de la inteligencia artificial, también realiza ese análisis y distintos aspectos que tiene la inteligencia artificial, distintas ramas, distintas vertientes, también las va mostrando dentro de lo que sería este ciclo para saber cuándo estarían maduras. Por ejemplo, si tomamos hoy lo que es un vehículo autónomo que utiliza muchísimos procesos de inteligencia artificial, hoy lo estamos viendo como en un abismo de desilusión, vemos que hay muchas cosas que no puede hacer un vehículo autónomo, ¿sí? O estamos viendo que es muy poco lo que puede hacer, entonces estamos como en un abismo de desilusión, pero dentro de más de 10 años eso va a ser una tecnología que va a estar muy madura. Así es como lo ve Gartner, por ejemplo. Y en general la inteligencia artificial, fíjense que aparece por acá, lo genérico de inteligencia artificial, ¿sí? Aparece como incipiente y con una expectativa de más de 10 años hasta llegar a un punto de madurez, ¿sí? Ahí aparecen todos los distintos puntos de la IA. Un punto muy interesante y que se está desarrollando actualmente muchísimo es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Entender que una persona no es lo mismo, esto es como si nos pasa a nosotros cuando leemos un texto o cuando alguien nos lo dice, ¿no? Cuando nos lo dice, hay una impronta que le pone uno al hablarlo que no está en el texto. ¿Sí? Entonces, identificar cómo naturalmente las personas hablan es bastante complejo para una máquina. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es muy interesante, es una tecnología que está saliendo de sus expectativas máximas, yendo hacia la desilusión, pero en 10 años se estima que va a ser algo normal. Así que así como planea Gartner estas tecnologías, cómo van a evolucionar a lo largo del tiempo, también hace un análisis de las empresas, eso se llama el cuadrante mágico, ¿no? Que lo define para muchas cosas, en este caso para lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en la nube, y pone quiénes son los líderes a nivel mundial en los desarrollos, ¿no? Y siempre aparecen estos grandes, estos gigantes, como IBM, Google, Microsoft o Amazon, liderando todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué son los líderes y por qué están trabajando mucho en ese tema, ¿no? Esto es el cuadrante mágico que hace el análisis a 2022 de cómo están las distintas empresas, ¿no? Quiénes están saliendo, ¿sí? Están saliendo, están despegando, y quiénes tienen los mayores desafíos, quiénes son los líderes y los visionarios, ¿no? Va definiendo así ese cuadrante mágico y va poniendo las empresas en cada uno de esos ítems. Esto lo hace para distintas tecnologías, así que existen muchísimos de estos cuadros mágicos. Pero ya vamos a arrancar con, más allá de tener la definición, de intentar reproducir cómo funciona el cerebro. Básicamente, lo primero que tenemos que mirar es una neurona, para entender la unidad mínima de procesamiento del cerebro. Entonces, bueno, una neurona tiene esa forma, tiene una serie de entradas, ¿sí? Estas serían las entradas, unas conexiones con otras neuronas, ¿sí? Se procesa esos impulsos, que son químicos, que son estímulos que se reciben, ¿sí? Nerviosos. Eso se procesa y se genera una salida hacia muchas neuronas. Entonces, el cerebro está formado por un montón de neuronas que están interconectadas, pero esa conexión en malla es súper compleja, ¿sí? Una neurona no le da señales a otra neurona, sino que le dan señales a muchas neuronas. Esas muchas neuronas le dan señales a muchas neuronas, y así es como se toma, por ejemplo, una decisión. Bueno, nosotros queremos imitar esto. Entonces, ¿será posible dentro de un sistema? ¿Podremos imitar este comportamiento? Bueno, dentro de lo que sería una neurona en el sistema humano, dentro de la informática lo llamamos perceptrón, que es la mínima unidad, digamos, de procesamiento dentro de un sistema de redes neuronales.
Entonces aparece una combinación que dice una neurona es lo mismo que un perceptrón. Un perceptrón se define así, no importa. Sintéticamente el ejemplo que quiere decir, dice, vos vas a tener entradas, como tenés en el caso de una neurona, vas a pasar por un proceso, ¿sí? En este caso es una sumatoria que se hace, ¿no? Vas a pasar por una función y vas a generar salidas. ¿Sí? Puede ser una o muchas, no importa. Ahora vamos a ver cómo se genera eso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es imitando una neurona con un sistema informático. ¿Sí? Básicamente esto es un perceptrón, ¿sí? Es una red neuronal de una neurona, ¿sí? El componente mínimo, que sirve para un montón de cosas. Esto no nos va a servir para nada, sino que nos va a servir para un montón de cosas. Incluso este tipo de sistemas sirven para clasificar, por ejemplo. Si uno tiene muchas entradas de algún tipo, ¿sí? Señales, ahora voy a dar ejemplos más específicos, pero tiene algunas señales de entrada, las pasa por este clasificador, el clasificador puede determinar una salida, decirle si es una cosa o es otra cosa, decir sí o no a una serie de ejemplos, y por caso, para ver alguna práctica que he desarrollado sobre este tema, es, por ejemplo, una vez hicimos un clasificador de vinos blancos y tintos, ¿no? ¿Cómo puedes saber si un vino es blanco y tinto? En base a sus características fisicoquímicas, ¿no? Entonces vos tenés una planilla en la cual tenés un montón de valores, ¿sí? Vas definiendo distintos tipos de elementos químicos que tiene un vino, ¿sí? Y en base a esa clasificación vas diciendo, bueno, este es tinto, esto es blanco, vos ya tenés una planilla con esa combinación. Entonces lo podés entrenar una neurona, ¿sí? Tomás un sistema cualquiera, hay un montón de sistemas que son software que uno descarga, ¿sí? O software que está en la nube, dependiendo de lo que uses, que podés simular, decir, bueno, yo voy a hacer un sistema de una neurona, un sistema perceptrón, ¿no? Y va a tener estos datos de entrada y lo pones a entrenar. Y lo dejas ahí, corriendo. Por eso a veces los procesos de entrenamiento que hacemos en redes neuronales, si es de una neurona, por ahí es un poco más sencillo. Si son multicapas, tienen muchas neuronas, que ahora lo vamos a ver, puede llegar a tardar semanas, meses corriendo, ¿sí? Es un cómputo bastante complejo para entrenarlas, pero básicamente lo que hace es, como dice acá, una sumatoria de la entrada por el peso de cada una de las conexiones. Eso va a generar una salida, esa salida se compara con una función y esa función te va a definir sí o no. Entonces, vos puedes tener una planilla con todas las propiedades físico-químicas de un vino y la clasificación, es decir, si es tinto o blanco. Y después puedes darle una entrada, cualquier entrada que se te ocurra nueva, un set de datos nuevo, y esta neurona debería decir si es tinto o blanco, por ejemplo. ¿Sí? Es la salida que podría tener. Entonces, ese ejemplo se puede aplicar a un montón de cosas. Es un clasificador esto. ¿Sí? Si lo entrenás bien, si haces las cosas correctamente, hay que hacer un montón de cosas para que esto funcione bien. Los datos de entrada tienen que ser correctos, no debe haber datos faltantes. Si hay datos faltantes hay que tratarlos. Entonces, en general lo vemos como un super Excel, un Excel muy grande, con datos que terminan diciendo a la salida, este es tinto, esto es blanco, este es tinto, esto es blanco. Entrenamos una red y después le podemos poner cualquier cosa y esta red debería decir qué tipo es. Ahora, ese tipo de salida, ¿qué va a pasar? Va a ser definido por el entrenamiento que tuviste. Y va a tener un grado de asertibilidad, digamos. Va a tener un grado en el cual va a acertar y te va a decir, voy a acertar con un 70, 80, 90% de exactitud. ¿Sí? Porque la red tiene que acondicionar los pesos de estas entradas para poder definir cuál va a ser la salida, ¿no? Básicamente, si lo quiero simplificar absolutamente todo esto, voy a tener una entrada de un dato por acá, una entrada de un dato por acá, muchas entradas que se van a multiplicar por un peso de esa conexión, que va a dar una sumatoria, que va a pasar por una función y que me va a decir qué tipo de clasificador es. Otro caso podría ser, en algún momento recibimos una información de condiciones de unos estudiantes en un campus, ¿sí? en una plataforma virtual, ¿no? Cuántas veces se habían conectado, cuál era la asistencia a las clases, si participaban en los foros, ¿no? Una serie de condiciones que venían
en los registros de cada alumno y además una condición final, un clasificador que decía si aprobó o no la cursada. Entonces vos podés pasarlo por esta red también y empezar a ver cuáles son las combinaciones para que un alumno pueda llegar a aprobar. Entonces empezás a formar árboles de decisiones. Entonces, en base a los datos, obtenés reglas. Es decir, si la persona asistió a clase y participó de los foros y tal cosa, aprobó. Ahora, si participa en clase y no participa en los foros, quizás tenés el clasificador que te dice no va a aprobar. ¿Sí? Entonces, podés hacer cosas muy interesantes incluso con esto. Las resoluciones esas que comento se realizaron con un perceptrón. Una sola neurona resolviendo eso. Ingreso entradas, que van a ser los distintos campos de una planilla de cálculo, por ejemplo. Se ejecuta una función, ¿sí?, que hace una sumatoria. Esa sumatoria va hacia otra función, que es el clasificador que decide aprueba o no aprueba, o en el caso de los vinos es blanco o es tinto. Esto es lo más común de todos los ejemplos que podemos tener. Acá Marcelo nos hace una pregunta, Sí. si se generan zonas grises, ¿cómo se tratan? Bueno, se trata, si es un clasificador de sí, no, o tiene dos variables, dos valores, nada más, los clasificadores claramente se utiliza un perceptrón, porque es lo más sencillo, tenés un porcentaje de acierto. Ya la red se entrena y te dice, tengo este porcentaje de aciertos. Tengo un 70, un 80, y después es bueno, vos ya sabés que si tenés un 80, tenés un 20 en el cual no va a acertar. Así que resulta muy interesante, se hace un análisis muy matemático, esto es muy matemático, incluso estos casos de neuronas, hoy hay software que yo me bajo, como puede ser, por ejemplo, para tirar un nombre, RapidMiner, hay un software que te permite, tirás un bloque que se llama TSB, tirás un bloque que es la neurona, ejecutás y hace todo. Y te dice cantidad de aciertos, todo. Si vos lo querés hacer, yo esto lo he hecho manual porque he tenido que cursar esta materia en una maestría, y para hacer esto manual tenés que calcular logaritmos, para poder calcular los pesos de estas conexiones, y para poder calcular la función, y se puede hacer todo eso, y terminás haciendo matemáticamente el mismo desarrollo que hoy lo hace un software sin ejecutar ni una sola línea de código. Así que es muy interesante cómo hacer estos clasificadores, y es muy sencillo, ¿sí? Es entender los conceptos y luego ejecutar el modelo. Siempre lo que hay que formar es un modelo. Esto lo llamamos modelo nosotros, una vez que calculamos los pesos y demás. Después existen combinaciones mucho más complejas, ¿sí? En realidad, una red neuronal es esto, ¿sí? Cuando yo lo quiero ver, es eso que vimos, que es 1, multiplicado por cientos, ¿sí? Entonces, ya, el procesar un dato acá, me genera que este dato que está acá va a impactar acá, en toda la segunda capa que tenga, ¿no? Es una conexión en malla de neuronas, ¿sí? O de unidades que llamábamos hoy perceptrones, como si tuviera muchos perceptrones. Entonces todo está conectado a toda la capa siguiente. Y cada uno de estos está conectado a la capa siguiente. O sea, imagínense que para sacar acá una opción de 4 salidas, yo tengo que procesar esto, enviársela a esta. Y tiene que esperar las entradas, que son todas estas, para poder procesar su salida, que va a ir a esta y a todo el resto de las capas, ¿no? Entonces, por eso es la complejidad computacional que tienen estas redes, ¿sí? Está todo conectado, ¿sí? Si se rompe una conexión de esta, una conexión está mal calculada, la red funciona toda mal. Entonces, es muy complejo lo que tenemos que hacer acá, por eso estos entrenamientos llevan muchísimo tiempo, correr los algoritmos lleva mucho tiempo, incluso hay redes que uno puede hacer con aprendizaje supervisado o no supervisado, que a su vez estas salidas te conectan a las entradas para que vuelva a aprender de lo que ya está viendo. Entonces, se hacen redes muchísimo más complejas. Entonces, entiéndase que, vuelvo una para atrás. La más simple es utilizar esto que es un perceptrón, que clásicamente lo llamamos clasificador. Tenemos un modelo matemático, ¿sí?, para meterle entradas y que genere una salida. Cuando voy a verlo, los otros sistemas, los más complejos, lo que no sea un clasificador entre sí y no, blanco tinto, o cualquier otra clasificación que queramos hacer, aprobó o no aprobó, voy a este estilo. Cuando ya pongo este estilo, se empieza a complejizar esa red, se empieza a hacer más difícil los cálculos, se empieza a hacer más difícil correrlos, ¿sí? Y además, recuerden esto, yo esto
tengo que tomar una decisión. Y esa decisión la tengo que tomar en el momento. Yo no puedo estar esperando una semana que me des una respuesta. Hay ciertos casos en los que tengo que tomar decisión en el momento, y ahora vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial multicapa respondiendo en el momento. ¿Sí? Estamos capacidades de cómputo muy grandes. Así que, pasando por eso, más o menos para entender, acá puse un gráfico como para dar una idea de cómo estamos parados respecto a la inteligencia artificial. Cuando digamos inteligencia artificial englobamos un montón de cosas. Lleva adentro un montón de otros conceptos, porque por ahí vemos conceptos por ahí dando vuelta, como estos que son los más clásicos. No quise llenar de conceptos, hay un montón de técnicas, teorías y demás de inteligencia artificial, pero esto es lo más clásico, es decir, inteligencia artificial engloba un montón de cosas. Ahora, ¿qué engloba? Bueno, en general, conocimiento como de machine learning, que es lo que hoy más hablamos de la máquina de aprendizaje, ¿sí? O del deep learning, que es el aprendizaje profundo, ¿sí? Que empieza a buscar ciertas cosas más específicas dentro de los patrones de comportamiento, por ejemplo. Entonces, esto es más clásico ver. Decimos inteligencia artificial y englobamos un montón de cosas. Después hay particularidades dentro de la inteligencia artificial que uno va tomando para resolver algún tipo de problema. ¿Hay aplicaciones? Sí, hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver esto clásico, esto es lo más genérico, un montón de algoritmos, ¿sí? Algoritmos, procedimientos, ¿sí? Llamémosle, para que conocer el concepto de algoritmo, un montón de procedimientos, de métodos, que uno hace para intentar reproducir las capacidades humanas. Esa es la idea de la inteligencia artificial, digamos, hacer en una máquina, en un proceso de cómputo, reproducir el pensamiento o la forma de actuar de un humano. Después tenemos lo que sería Machine Learning, que Machine Learning es una parte de la IA, por eso está metido adentro de la inteligencia artificial, que lo que quiere hacer es dotar a esa porción en la que está trabajando de cierta capacidad de aprendizaje. Entonces, ya ahora va a correr un programa que a su vez no solo va a ejecutarse con estas técnicas de inteligencia artificial, sino que además va a aprender. En base a lo que haga y a los datos que le estamos dando, va a aprender. Entonces ya aparece un concepto ahí distinto. Tiene la posibilidad de aprender. Y después nos vamos a el modelo de Deep Learning, ¿no? Que este es un poquito más complejo, pero se utiliza más específicamente para algunos objetivos, ¿no? Intenta ver cómo funciona el aprendizaje humano, cómo es el comportamiento humano, e intenta buscar ahí adentro ciertos patrones. Entonces, ciertos patrones de comportamiento. Eso se utiliza mucho ahora y van a ver cosas muy, muy interesantes. Características del Deep Learning para arrancar desde adentro hacia afuera, digamos, de lo más particular. Bueno, es un aprendizaje automático, aprende solo. Nosotros lo dejamos ahí corriendo y eso va aprendiendo. Tiene una estructura jerárquica, hay una jerarquía, se resuelve una cosa, después eso le pasa datos para resolver otra cosa, y eso le pasa datos para resolver otra, es como multicapa. ¿Sí? Y cada capa de esas tiene una tarea específica, ¿no? ¿Quién lo usa? Lo usa YouTube para hacer reconocimiento de voz y para las traducciones automáticas. Por eso yo otra vez comentaba que las traducciones automáticas a veces fallan muchísimo, ¿no? Porque es un algoritmo que está corriendo, ¿sí? Las traducciones automáticas no son texto que está guardado. ¿Se acuerdan que antes mirábamos videos y no bajábamos la película y no bajábamos el SRT, que eran los subtítulos, y después ponías tu programa de reproducción de video, le anexabas el archivo que tenía la traducción y te aparecían los subtítulos? Eso lo hacíamos hace muchos años. Después ya venían los subtítulos preimpresos, sobre la película. Pero, ¿ahora qué pasa? Ahora ya no se hace más eso. O sea, directamente hay algo que está procesando el audio y rápidamente tiene que resolver y mostrarte cómo se está reproduciendo la idea de lo que está diciendo, ¿no? No son palabras aisladas. Es una idea que se va armando. Por eso, si vieron hace muchos años cuando veías una traducción automática en YouTube, las palabras iban apareciendo y por ahí se volvían, se desaparecían y se armaba otra oración, ¿sí? Porque estaba aprendiendo. Y hoy sigue aprendiendo. Hoy cada vez que subimos un video, ¿no? Y tiene posibilidad de reproducción, de traducción automática, lo que está haciendo es aprendiendo también de ese video. ¿Sí? Recuerden que
con la cantidad de datos y cuando vimos la parte de Big Data que alcanzamos a ver todo lo que pasa en un minuto en Internet, se suben 400 horas de video a YouTube por minuto. Entonces, todos esos videos son alimentación para estos procesos que hacen las traducciones automáticas. Lo utiliza también la parte de fotos de Google para hacer reconocimiento facial. Se usa Deep Learning para hacer reconocimiento, o Meta también, o Facebook, digamos, el nombre de la compañía de la red social. Facebook lo usa para hacer reconocimiento facial. Te dice, mira, esta persona es esta persona y te taguea, ¿no? ¿Y cómo te taguea? Porque tiene que saber si estás usando anteojos o no estás usando anteojos, si te cortaste el pelo o no te cortaste el pelo, si esto, si el otro. Tiene que tener un montón de condiciones. Bueno, pasan por estos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces detecta si esta persona es o no es. También se utiliza mucho en lo que es financieras, ¿sí? Utiliza ciertos conceptos para detectar fraude, bloquear una cuenta, por ejemplo, antes que se haga la transacción, si hay actividad sospechosa, ¿sí? Sabiendo, por ejemplo, los patrones normales de comportamiento de un humano, horarios en que se hacen las operaciones y demás, podría bloquear una transferencia, ¿no? Entonces se utilizan estos procesos de Deep Learning para eso. Muy interesante para, por ejemplo, detectar un posible fraude. Y Machine Learning, ¿no? Machine Learning dijimos que esto intenta aprender de los comportamientos, de las cosas que se hacen, va a buscar patrones. Bueno, Machine Learning también propio del aprendizaje automático, ¿sí? Permite aprender, o sea, está continuamente aprendiendo las cosas que van pasando, pero no están programados para eso, ¿sí? Van aprendiendo solos. Entonces, tienen esa posibilidad de descubrir patrones, y esa posibilidad de descubrir patrones hace que pueda predecir. Entonces, aparece otra cosa también muy interesante. Ahora, puede predecir el comportamiento, puede saber qué es lo que yo quiero. Bueno, por eso aparecen cosas como las recomendaciones que hace Netflix o Spotify, están basados en Machine Learning. ¿Sí? Hay también el concepto de Machine Learning en lo que tiene que ver con las respuestas a las preguntas que uno hace y responde a estos sistemas como Alexa, Siri o el de Google, que también hace lo mismo. Si estuvieron en alguna charla que di de transformación digital, que probamos todos los sistemas, digamos, de Google para encender equipos, para hablar directamente con un Google Home o alguna cosa por el estilo, bueno, ahí vimos que procesa lo que yo estoy diciendo, va a buscar a las bases de datos que están en Internet para traerme una respuesta exacta a lo que yo le pedí. ¿Sí? El sistema de por sí no tiene nada, lo que necesita es conexión a Internet. Si no tiene conexión a Internet no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, bien. Ahí tengo una pregunta, la contesto ahora, y bien avanzamos un poquito más. ¿Qué cosas se están haciendo con IA, ¿no? Con inteligencia artificial? Esto de correr algunos procesos en la máquina que me permiten o me ayudan, ¿sí? En el día a día. Bueno, ahí hay un concepto ahora dentro de los software de diseño. Miren que ya nos fuimos de la informática pura, ya nos fuimos a ver qué es lo que está dando vuelta en el mercado. Hay algo que se llama diseño generativo, ¿no? Es bastante novedoso el concepto. Utiliza técnicas de inteligencia artificial para poder desarrollar diseños junto con un, para la redundancia, desarrollador, ¿no? Entonces, se genera esto. Por ejemplo, hay unos software de Autodesk ahora, ¿no? Para diseñar prototipos que te permiten, prototipos o casas, digo, de diseño 3D, que te permiten tener una asistencia del sistema de IA. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, antes vos diseñabas una silla y te hacías la silla, mandabas a fabricar y listo. Bueno, ahora vos lo diseñás y el sistema va proponiendo distintas cosas sobre esa silla, ¿no? El humano decide qué es lo que quiere realizar, qué le conviene y demás, pero normalmente nos puede sugerir ahora algunos cambios. ¿Sí? Entonces aparece esto del diseño generativo, ¿no? Bueno, una breve explicación de qué es, ¿no? Uno hace un diseño, la máquina mira esas opciones, se valida, entonces se empieza a hacer ese diseño ida y vuelta, cambio esto, cambio el otro, la máquina propone y demás.
Y bueno, llegamos a poder diseñar cosas como esta. Por ejemplo, hay un fabricante de sillas que directamente diseñó una silla, el sistema le propuso cómo hacerla y esa silla quedó, y es la primera silla diseñada por un sistema o software de IA. Entonces, aparecen estas cosas, aparece, por ejemplo, alguien que desarrolló un protector de columna. Bueno, y el sistema, el diseño es humano, pero el sistema propone cuál va a ser la mejor forma para que eso tenga el menor peso posible, para un atleta, por ejemplo. Entonces, hay un diseño que justamente la parte de la IA hizo que se utilice el material lo más liviano posible, la menor cantidad y que sea lo más liviano posible, ¿no? Hay soluciones también para ruedas de auto, estructuras, un montón de cosas que ya diseña la IA. Incluso, voy a volver unas diapositivas para atrás para comentar algo, incluso en la definición que vimos de IA, ¿no? Esta definición que pusimos acá de IA, esta imagen que puse acá es una imagen generada por IA. O sea, la inteligencia artificial diseñó una imagen que justamente lo hice para ver cómo ve la inteligencia artificial, ¿no? Justamente paradigmático. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vuelvo otra vez, perdón que vuelva a pasar toda la diapositiva. Entonces, ¿dónde está esa IA dando vuelta? Esas redes que vimos recién que se generan, que empiezan a generar nuevo conocimiento a partir de las cosas que puede ir aprendiendo. Bueno, vamos a ver algunos casos. Creo que ustedes no van a ver la pantalla, sino que tengo que compartir la pantalla de nuevo. Así que perdón, pero este sistema hay que compartir de nuevo. Comparto esta pantalla. ¿No? Esta es una página que se llama Esta persona no existe, ¿no? Y esto es verdad, esta persona no existe, lo generó la IA. ¿Sí? Justo enganchamos, a veces me pasa que no puedo enganchar una imagen que esté fallada, o sea, que tenga algún error o algo, y me cuesta mucho encontrar una, ¿no? Pero en este caso se ve que esto que tiene acá, no es una mano, ¿qué es? Está mal, o sea, la generó mal. ¿Sí? En este caso podemos detectar que es una imagen falsa. Pero esta imagen no existe, esta persona no existe. ¿Sí? Y acá es lo mismo, cada vez que yo le dé F5, actualizar lo que fuera, me va a generar una imagen de una persona que no existe. ¿Sí? La generó la IA. ¿Sí? Hay ciertas características para ver cuándo es algo real o no. Normalmente, para poder detectar si es falsa o no, en general los fondos son borrosos, que genera. La cara en general es simétrica, entonces cuando ves simetría en la cara ya te das cuenta de que puede ser una imagen irreal, ¿no? Y esto es todo procesos de IA, ¿no? Que están generando imágenes de gente que no existe. La persona no existe, por eso se llama This person does not exist. No existen estas personas. Así que la inteligencia artificial generando imágenes. ¿Sí? La cosa que uno puede usar estas imágenes y la gente no existe. La está generando un proceso de inteligencia artificial. Así que, así como perdón, aparece... Una pregunta que me... ¿Por qué la generan? ¿Qué uso le dan a estas, por ejemplo? O sea, Porque, por ejemplo, para hacer el anonimato en Internet, uno podría utilizar una imagen de esto, ¿sí? Generar imágenes a partir de una persona que no existe y generarle toda una vida, ¿sí? A una persona. Uno puede crear un montón de cosas para esto. Esto es increíble, ¿no? Directamente te genera una imagen de una persona que no existe, totalmente real. Y vamos a ver que hay cosas mejores que esta, ¿no? Vamos a ver si me abren la misma... Ahí está. Esto también lo ven. Esto también es un generador a través de IA, ¿no? Entonces se llama Crayon, porque sería como AI, de inteligencia artificial. Luego puedes poner, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres que te haga una imagen con qué? Y esto genera a través de la inteligencia artificial una imagen, ¿no? ¿Vos querés ver un gato en el agua? ¿Y cómo busco? Bueno, empieza a correr el proceso, esto va a pasar por todos esos algoritmos que vimos hoy, ¿sí? Ahora es un poco más complejo, porque antes era una cara, y yo le voy a actualizar y genera una cara, cualquiera. Pero en esta tiene que ir a generar algo que yo le estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, va a empezar a correr en un tiempito, vamos a ver que va a generar esa imagen, ¿no? Y también me va a dar opciones, y puedo cambiarla, y puedo poner una frase, podés poner una frase, querés agregarla y posta y le agrega cosas. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante de estos desarrollos, ¿no? Empezamos de vuelta
como decía hoy, con el gráfico de Gartner, ¿no? Uno tiene una expectativa, empieza con esas expectativas, después dice, ¿para qué lo utilizo esto? Y ya vamos al abismo de desilusión, hasta que esto se normaliza y termina siendo algo ya maduro. Entonces esto puede tardar, de acá dice, hasta 2 minutos, va a ir generando y en algún momento veremos una imagen, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial acá generó este tipo de imágenes. Nada, ahí podés crear imágenes de lo más loco. En algún momento hay algunos ejemplos ahí en internet de, por ejemplo, King Kong utilizando una computadora en la luna, ¿no? Y te genera una imagen de King Kong, de la computadora, usando la computadora y además en la luna. Una imagen que es imposible que vos sepas que hay en una base de datos esa imagen. ¿Sí? Se puede poner cualquier cosa. Y acá esto genera esas imágenes, ¿no? Así como voy entrando a otras herramientas que también hay, ¿no? Por ejemplo, hay una que te permite escribir texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me voy a loguear y lo que uno le puede decir es, quiero escribir algo. Y, bueno, ¿qué querés escribir? Yo voy a decir, bueno, quiero escribir algo en el blog, ¿no? En la sección de ideas, quiero escribir algo sobre una marca, quiero escribir algo, quiero hacer no sé, lo que se les ocurra, un email, quiero escribir un email, ¿no? Quiero escribir un email. Entonces dice, bien, quiero escribir un email. ¿De qué quieres escribir? Dame las palabras clave que yo te escribo el mail. Digo, ¿qué sé yo? Quiero comprar una cocina. Y le digo, escribilo por mí. Sí, después les paso todos los links, no se preocupen. Les paso la presentación, les pasamos y todo. Lo puesto en español, tenés todos los idiomas, ¿no? Tenés que, el tono en lo que querés, quiero en forma casual, que lo escribas en forma casual, escribir. Vamos a ver, ahí ya tira todo en español. Y esto va a empezar a escribir. ¿No? Bueno, las traducciones al español, obviamente, espero que lo estés haciendo bien, esto porque viene del inglés traducido, ¿no? Obviamente, errores, ¿no? He visto una cocina en la pared de tu casa, errores de escritura, pero este escribe solo. Quiero comprar mi cocina nueva y me encantaría saber dónde compraste la tuya. Yo lo único que puse es comprar cocina, no le estoy diciendo más nada. Pero escribe, y así podemos escribir texto en un blog. Podemos escribir cualquier cosa. Si yo quería comprar una cocina y lo estoy enviando a un vendedor, tienes un sitio web, una página de Instagram. .me ese link. Ah, no, eso por la extensión de la página, el dominio, como fuera el .com. A veces aparece .io, comúnmente los vemos, pero no pasa nada, sí. Como seguro, no es nada de seguro en internet, pero sí es un sitio que no es real ni fake. Lo único que hay que hacer es loguearse y no te pide más nada que eso. Otro ejemplo, hola, y ya te pone el nombre del destinatario porque dijimos que era un mail, ¿no? Necesito comprar una cocina, estoy buscando algo de un rango de precios, ¿no? Entonces, ¿conoces algún lugar que venda cocinas? Escribe los mails por mí, yo no hago nada, yo solamente le digo qué quiero escribir. Obviamente puedo escribir algo, una publicidad, incluso te deja hacer publicidad sobre el tema, la descripción de un trabajo, si alguien tiene que hacer, pero uno podría escribir en un blog, decirle qué querés poner, qué tópicos, las palabras claves, cuántas variantes querés que te haga, ¿no? Puedo escribir 3 veces, en qué formato, en qué nivel de creatividad, perdón. No sé. Bueno, pongámosle inteligencia artificial, sus usos. Escribí mal, ¿no? Artificial y sus usos. Escribirlo por mí. Y va a empezar a escribir, obviamente con su conocimiento, ¿no? Pero algo nos va a escribir. Escribiendo, y vamos a ver que algo va a salir. ¿De dónde lo sacó? No sé, pero la inteligencia artificial es el tema que escribe la inteligencia de las máquinas. Esa simulación de procesos, ¿sí? Va a buscar internet, tiene un montón de bases de datos y empieza a escribir
¿sí? Los textos que le pedimos acá. 1, 2, las 3 opciones, ¿no? Directamente yo le di que escriba algo como para un blog y las palabras clave, ¿sí? Básicamente. Así que, nada, cosas de la inteligencia artificial, después les dejamos todos estos links. Y vamos a ver otras más, ahí les voy a mostrar otras más, 2 más que tenemos de ejemplo nada más para mostrar. Esta es para dibujar, hay una red neuronal corriendo, ¿no? Intentando adivinar qué es lo que vos estás dibujando. Entonces, mire acá, aparece una palabra random, ¿sí? Arcoíris. Y vos tenés que dibujar un arcoíris y la inteligencia artificial tiene que saber qué es un arcoíris, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer el dibujo para ver si lo puede descifrar, ¿no? Entonces, empiezo con una línea. Parece ejote. ¿Mm? O clavo. Lo sé, es arcoíris. ¿Eh? Y supo que era un arcoíris por la forma que le di. Ahora vamos a ver cómo hace para saberlo eso, ¿eh? Ahora vamos a ver qué características vio. Una montaña rusa. Parece océano. Lo sé, es montaña rusa. Ahora te dice, dibuja un león. Creo que es más difícil, me estás leyendo ahí. No tengo ni idea de qué estás dibujando. Parece círculo. O solan un tuberosum. O galleta. Parece oso. O perro. O búho. O perilla. O tigre. Parece cerdo. O barba. No, un desastre. No he podido adivinarlo. Bueno, un coche así termina esto enseguida. Parece banco. O teclado. Lo sé, es coche. Bueno. Y nos quedan 2 más. Uy, qué difícil que me tocó ahí. Parece banco. O teclado. Lo sé, es dentífrico. Bien. Y una rana. Parece pan. O pez. O hoja. O ratón. O sandía. O béisbol. Parece cangrejo. Bueno, ni cerca. O piano. O filete. O scorpions. No. Parece bañera. No he podido adivinarlo. Bien. Entonces, fue buscando qué cosas clave me fijé, ¿no? Qué cosas clave fui dibujando. Pero ahora, ¿cómo se dio cuenta que el primero era un arcoíris? Y yo hice nada más que esa forma. Porque si uno va acá, dice que lo que le parecía era que si alguien dibuja algo así, en general es un arcoíris lo que va a dibujar. Si alguien dibuja algo así, es un boomerang. Y si alguien dibuja así, era una tienda. Entonces, cuando vio que se acercaba más a eso, dijo, es eso, ¿no? ¿Y cómo reconoce el arcoíris? Porque la gente dibuja esto. O sea, yo ahora lo que pasé son ejemplos para que aprendan. ¿Sí? Yo lo que le pasé fueron ejemplos, ¿no? Así lo mismo con todos estos, con un coche. Bueno, te va a mostrar cómo típicamente alguien dibuja un coche, cómo lo aproxima a ese dibujo, lo que la gente fue dibujando, ¿sí? Los que van practicando fueron dibujando en general este estilo. Es así como puede descubrir qué cosa es. La de león, desastre. Por eso no encontraba cómo, y cómo la gente va dibujando un león, ¿no? Entonces estos son elementos que corre atrás una red neuronal. Intenta, a través de lo que uno dibuja, intentar encontrar qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Así como está esta aplicación, por un poquito más, está también el Autodraw, también de Google, que te dice, voy a dibujar algo, yo te lo completo. Esa es la idea de esto. Te dice, voy a dibujar algo. Entonces vos decís, bueno, voy a dibujar algo. Hacer un círculo, ¿no? Ya me dice, che, de círculo podría ser cualquiera de estas cosas. Entonces yo digo, y no, yo quiero hacer una pelota, entonces una cosa así, ¿no? Entonces ya me aparece y elijo eso y listo, lleva mi forma que yo quería. Entonces, hay un montón de procesos detrás de todo esto, identificando qué es lo que vos estás dibujando para encontrar qué es lo que se asemeja a ese tema, ¿no? Entonces, vos querés generar una lamparita, no sé, una lamparita, voy a detectar general, ¿no? Detecta ahí como un moño, una medalla. Tengo que darle la forma más de lamparita, ¿no? Un globo aerostático. Ando bien para dibujar. No lo encontró. La inteligencia artificial no está entendiendo mi concepto de lamparita.
Pero bueno, podemos dibujar cualquier cosa que vos quieras. Querés hacer un triángulo, lo haces a mano alzada y deberíamos limpiar, ¿no? Todo esto. Qué bonita. ¿Dónde tiene? Porque cada vez que quiero hacer algo, si no, me va a decir que quiero hacer algo. Cada vez que yo quiera dibujar algo, va a detectar algo. ¿Era un triángulo? Sí, este es el triángulo. ¿Sí? Y la inteligencia artificial va a detectar qué es lo que estoy haciendo y va a simular eso. Bueno, esos son algunos ejemplos de algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Vuelvo a la presentación porque si no, no vamos a llegar a terminar. Les comparto otra vez la presentación. Entonces le dejé todos los links, van a tener todos los links, los accesos, qué significa cada cosa. ¿Sí? Acá les muestro el generador de rostros, el generador de imagen a partir de palabras, el generador de textos, el Quick Draw, el Auto Draw y demás. ¿Qué pasa? También, yo decía que los grandes utilizan estas cosas de inteligencia artificial, y aparece un grande Amazon, solo para dar un ejemplo, hay muchísimos ejemplos que podría dar, pero para ver qué está haciendo Amazon, que tiene todo un servicio de inteligencia artificial, básicamente vamos a ver este pequeño video muy cortito, en que lo voy a poner en español y con traducción automática, para que lo vean traducido. Traducción automática, y el que le explique el idioma acá. Y vamos a ver qué es lo que hace Amazon con uno de sus conceptos, que es el concepto de Lex, se llama Lex a una inteligencia artificial, que te empieza a sugerir cosas. Y fíjense lo potente que puede ser un dispositivo realizado con lo que es inteligencia artificial, pero no solamente corriendo ese proceso, sino con conversaciones fluidas con el humano. A eso llegamos. Eso es lo interesante. Así que veamos este pequeño video y seguimos. Apps that listen are great. I need new shoes to go with my jeans. What kind of shoes? Casual. Just casual. Here are some casual shoes. But apps that can listen and respond are even better. Amazon Lex from AWS makes it quick and easy to build applications that listen and respond using both voice and text. With Amazon Lex, the same deep learning technologies that power Amazon Alexa are now available to any developer. With Amazon Lex, you can build conversational interfaces, often called chatbots, into any application, cost-effectively and at scale. Simply provide a few example phrases, and Lex builds a natural language model that understands all related phrases. You can log in and build your first chatbot today in just minutes with no upfront costs. If you've used Amazon Alexa, you know conversational interfaces can be useful and powerful. By maintaining context and managing the dialogue, Lex enables your app to perform complex tasks. Can you show me my sales from last month? Sure. Which regions? Southern region. Here are your sales for the Southern region. Here's how Lex maintains context. Can you email me that report? Here are the top-selling products in the Southern region. Would you like me to show you the top 5 customers? With intent chaining, your bot can propose the next activity and switch to it dynamically. Lex's enterprise connectors support many popular SaaS applications, as well as custom business applications. And because Lex can integrate with AWS Lambda, there's no additional backend infrastructure to provision or manage. With Amazon Lex, you only pay for the text or speech requests that you make. You can build, test, and deploy directly from the console. Create multiple versions of your bot for powerful lifecycle management in a multi-developer environment, and scale up instantly through the power of the AWS cloud. Start building your bot with Amazon Lex today. Es un ejemplo de unas cosas que puede ofrecer Amazon. Hace unos años, nosotros de la investigación, lo que hacíamos era desarrollar por completo un software de reconocimiento de voz para poder realizar alguna acción. Hoy, con la cantidad de cosas que hay de almacenamiento en la nube que proveen estos servicios, es mucho más sencillo utilizar esos servicios que desarrollar otra vez todo este producto. Así que resulta muy interesante, la integración es muy fácil y ahora vamos a ver cómo hacemos algún chatbot, que era lo último que queríamos mostrar. Así que
nada, dentro de ese concepto que estábamos mirando, de utilizar la inteligencia artificial para realizar algún tipo de conversación, sugerencia a la persona, aparecen estos conceptos como lo de Robotic Process Automation, que había comentado en algunas otras charlas, que es automatizar los procesos, ¿sí? Hacer una automatización de procesos de negocio que imita todo lo que hacía el ser humano, pero obviamente tienen que ser tareas repetitivas, por eso ahora lo vamos a ver cómo automatizamos eso. Un ejemplo de una automatización, vamos a ver. Entonces, a través de un sistema informático hacemos las mismas operaciones que hacía una persona, ¿sí? Que eran tareas repetitivas. Entonces, vamos a optimizar hasta incluso los tiempos, ¿no? Tiene una característica muy interesante que utiliza las herramientas estas de RPA, que son seguridad, que son compatibles. Nosotros hoy, para hablar entre sistemas, ¿sí? Los que desarrollamos sistemas, para hablar en un sistema con otro, tenemos que tener interfaces para poder hablar en común, para tener un lenguaje común para hablar. Entonces, esto rompe un poco ese esquema porque se hace todo centralizado, ¿sí? Por eso habla de compatibilidad, porque la mayoría de las aplicaciones pueden hablar. Incluso ahora vamos a desarrollar un bot, y ese bot, o sea, un chatbot, ese chatbot podría hablar con otro bot, o pasarle el control a otro bot, y que otro bot se encargue de seguir una conversación. Así que es muy interesante. Hoy son muy fáciles de usar, ahora lo vamos a ver con el desarrollo. En general son de interfaz gráfica y que siguen la tendencia que vengo comentando desde la primera charla que dimos de transformación digital. La tendencia codeless, ¿sí? El mínimo código posible, ¿sí? Vamos a ver que ahora vamos a ejecutar un chatbot y no vamos a escribir ni una sola línea de código, ¿sí? Todo bloques, tirar, decidir, opciones, un grafo y terminamos nuestro proceso. Así que muy interesante todo lo que provee y propone las herramientas de RPA. Está utilizando muchísimo. Están automatizando reportes, están automatizando procesos, están automatizando carga de facturas. Muchas empresas habrán visto que ahora últimamente les aparece dentro de la página, les aparece un chat al costado, ¿sí? Soy tu asistente virtual, y empezás a escribir, y bueno, hasta que no te pueda responder, y luego te pasa con alguna persona humana, pero en general te asiste en las principales preguntas que uno le puede hacer. Así que tiene ciertas ventajas, ¿no? Puede trabajar 24/7, ejecuta tareas repetitivas, esto sí lo recalco porque los procesos de RPA son para procesos repetitivos, ¿sí? O sea, yo quiero que cada vez que llegue un mail con un adjunto, saque ese adjunto del mail y lo guarde en una carpeta. Tareas siempre repetitivas, ¿no? Uno puede decidir ciertas cosas, ¿sí? No puede tomar decisiones que van por fuera de lo que fue programado, ¿no? Facilita de vuelta traernos cosas que estamos dejando en manos de proveedores, ¿sí? Que estamos externalizando. Te permite monitorear, te mejora la rentabilidad porque es muy fácil recuperar la inversión por realizar tareas que realizaba una persona y que libera todas esas horas, ¿no? Yo les digo, yo que sigo algunas prácticas supervisadas que se hacen en la facultad, de muchísimas empresas, las soluciones van por RPA. ¿Sí? Automatizan procesos que tienen repetitivos, que hay una persona que todos los días hace la misma tarea, o intentan automatizarla con algunas herramientas. Ahora una herramienta muy interesante. El concepto chatbot, para apurarme un poquito más y llegar a todo lo que queríamos ver, el concepto chatbot es un bot, y cuando hablamos de un bot es un software, ¿sí? Que lo que hace es conversar, te da la posibilidad de interactuar de alguna manera, ahora vamos a ver, y mantener una conversación con una persona, ¿sí? Yo ahí hice una clasificación entre dos tipos de chatbot, uno que es con inteligencia artificial y uno que es sin inteligencia artificial, ¿sí? Un robot con funciones predefinidas, ¿sí? Que puede realizar unas tareas específicas, que es lo que comúnmente vemos cuando hablamos de RPA, ¿sí? Los RPA que son parte de los chatbots, que no tienen IA, van dentro de esa clasificación. Los que tienen IA ya son otra cosa, ¿sí? Por eso algunos están programados para respuestas que ya están predefinidas, pueden tomar variables, ahora vamos a tomar variables, vamos a hablar con un bot, pero le vamos a pasar variables para que nos responda, ¿no? No es que le vamos a pasar cosas predefinidas, hola, y se terminó la conversación. Pero hay dos clasificaciones, uno con inteligencia artificial y uno sin inteligencia artificial, por el concepto que venimos tratando, ¿no?
Por un lado vamos a tener lo que se está usando hoy más que nada en banca, ¿sí? Que se utilizan algunos procesos de IA. Vieron que ahora se puede hacer hasta transferencias a través de WhatsApp, ¿sí? Hablando con un bot y pasándole los datos, se hacen transferencias. Entonces esos tienen algún proceso detrás corriendo más importante, y hay algunos sin inteligencia artificial, que es ahora lo que vamos a ver para que sea algo más sencillo de poder hacer una práctica y un ejemplo, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer esto desde cero, o sea, no tengo ni siquiera un archivo, ni un texto, ni nada, 0, 0, 0, vamos a arrancar, y vamos a tratar de hacer una herramienta con todas las, para la redundancia, herramientas que nos provee la nube específicamente de un proveedor para hacer un bot conversacional, que tome decisiones y que nos diga cosas, ¿sí? Cosas que nosotros le vamos a cargar. Así que la idea es esta. Vamos a ir por utilizar una aplicación para comentar nomás. Yo no tengo nada que ver con Microsoft ni nada, pero tenemos esta aplicación disponible y vamos a probar con eso. El resto de las aplicaciones que se puede utilizar son muy similares, casi todas tienen el mismo esquema, pero bueno, tenemos posibilidad de usar el Office, así que me voy a loguear y ahí les muestro la pantalla. Un segundo, me voy a loguear en Office nada más. Comparto esta pantalla. Compartir esta pantalla. Bueno, lo único que voy a hacer es loguearme en un Office que tengo, encima versión educativa, o sea, ni siquiera un Office full. Hay muchísimas licencias de Office, pero tengo acá todas las cosas mías. Entonces, vamos a agarrar OneDrive y voy a necesitar todas las herramientas de la web, no voy a hacer nada que no esté en la web. Me voy a conectar al ¿no? A las herramientas de Office, ¿no? Que me permiten vamos a conectarnos a la página que nos provee Microsoft para hacer estos chats conversacionales. Y vamos a hacer todo desde cero. Y vamos a esperar que se loguee, nada más. Borré todo como para arrancar todo de cero. Así que vamos a arrancar con un desarrollo. Ya les arrancamos mal, ¿no? Les está gustando el login. Bueno, vamos con otro navegador. Con otro navegador. Sí. Estos son los problemas de cuando hacemos desarrollos en vivo. Vamos a ver si ya arrancamos. Qué lindo. Bien. En el otro navegador, sí. Así que les voy a compartir el otro navegador que pude loguear. Compartir. Compartir. Y ahora vamos a compartir esta parte. Una vez que te logueas en la página del Power BI Talation, que es la página de chatbot que tiene específicamente el Office, que acá tengo hasta la prueba gratuita, ¿no? La habilité hoy para tener 14 días, ¿no? Me pide un nombre de un bot, ¿sí? O puedo acá, ¿no? Todo esto. Tengo la posibilidad de crear, ¿sí? Un bot, acá tengo temas. Un nuevo tema, puedo crear un nuevo elemento. Bueno, ahora vamos a ver un poco que, ni bien yo ingreso, ya le pongo un nombre y esto ya se crea solo, automático. No tengo que hacer nada. Yo entro acá
¿sí? Tengo probar bot, publicar bot, ahora porque ya tenía uno creado y borré todo, ¿sí? Pero yo le pongo crear y ya está. Entré, me dice, ¿vas a crear uno? Sí, quiero crear uno. Listo. Automáticamente ya carga todo esto. Esto es automático. Me genera un montón de conversaciones, ¿no?, típicas. Entonces yo ya tengo acá el bot para probarlo. Acá no hay nada modificado, ya está todo así. Yo le pongo hola, tiro un hola ahí y empieza a hablar. ¿Sí? Entonces me dice, soy un agente virtual. Bueno, vamos a empezar a ver por dónde viene esto. Esto viene por un desencadenador. Tiene que haber un desencadenador que nos diga qué es lo que va a analizar, ¿no? Entonces, fíjense esto. Tiene 60 frases desencadenadoras, ¿no? Esto es un bot que no tiene IA, es solamente un bot conversacional, en el cual yo lo que voy a hacer, yo lo que voy a hacer en este bot es definir desencadenadores, que son frases que lo que me van a permitir es empezar a interactuar con ese robot de software, ¿no? Entonces, si yo le digo buenas tardes, buenos días, hola, hola gente, hola, buenos días, hola, ¿me puedes ayudar? Cualquiera de esas va a desencadenar que el bot se ejecute. Yo podría poner acá cualquier cosa, ¿sí? Obviamente, si yo empiezo a poner otra cosa, ¿no?, cualquier cosa te dice, esto lo hago para inglés, ¿no? Entonces, viene alguien que habla inglés y me pone Kai. Evidentemente está cargado porque si no, no podría responder, ¿sí? Pero si yo pongo otra cosa, no lo entiende. Entonces, es como que yo tengo que definir la cantidad de frases que desencadenan, ¿sí? Eso es lo que me habilita a que me diga esto. Entonces yo podría borrar esto. Voy a poner clase IA. Esto digo, lo borro. Esto ya viene por defecto creado así, ¿no? Y lo dejamos con esas frases desencadenadoras, ¿no? El primer saludo que nos va a hacer es este. ¿Sí? Tenés que esperar que se guarde, que está todo en la nube, entonces a veces tarda en guardar y hasta en publicarse. A veces tarda hasta 1 minuto en publicarse. Por eso si estás desarrollando y haciendo pruebas, a veces es bastante tedioso que se guarde, ¿no? Imagínense que esto se recompila, hace un montón de cosas en la nube para que esté funcionando, ¿no? Entonces, ahora lo volvemos a desencadenar, ¿no? Ya hicimos la modificación del chat, ¿no? Y cambió a hola clase IA. ¿Tá? El desencadenador, sí, exacto, hay un pregunta si el desencadenador debe ser exacto o muy parecido. ¿Sí? Te permite ahora muchas combinaciones. Hasta hace un tiempo no te permitía, por ejemplo, si escribía mayúscula, minúscula, a veces no lo detectaba. Ahora ya sí. Está mejorando, digamos. De a poco va mejorando. Pero esto es conversacional, ya modificamos y ya no lleva a eso. Entonces digo, bueno, si podemos hacer un bot de esto, ¿no podríamos hacer, por ejemplo, tener una lista de precios y que le conteste al usuario cuál es el precio de un producto? ¿Será muy difícil de hacer? ¿Será fácil? Bueno, vamos a hacerlo. Sí. Para probar tenemos tiempo. Así que voy a crear un documento. ¿Sí? Les voy a compartir otra pantalla porque seguramente no la ven. Voy a agarrar una carpeta cualquiera en OneDrive, ¿sí? Porque cosa de que esté permanentemente en la nube, ¿sí? Esa es la idea de ese documento. Así que les comparto ahora, perdón que tengo que ir pasando de pantalla en pantalla, pero les comparto ahí esta ventana. Voy a crear en mi OneDrive un documento, ¿sí? Una hoja de cálculo, ¿sí? Que le voy a poner precios. Y vamos a crear un documento, ¿sí? Una hoja en Excel, ahí voy a abrir el Excel, ahora les comparto el Excel, que lo que tiene básicamente adentro es nada lo que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, no sé, producto, precio, y no sé, y stock. Por decir algo, cualquier cosa podemos crear, ¿eh? Entonces yo digo, producto, arroz, que vale 120, y stock 40. Podría tener esto, podría tener cualquier cosa acá, pongo aceite, que vale 200, y que tengo en stock 1. ¿Sí? Cualquier cosa. Lo que se les ocurra acá, pueden escribir, poner,
lo que fuera. Yerba, que le pone yerba, que vale 400 y que tengo en stock 100. ¿No? Entonces creo mi tabla, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer para que esto pueda realizar una búsqueda es decir, esto es una tabla. Entonces acá defino una tabla, le digo que haga una tabla con estos datos, ¿no? Que después yo la puedo ampliar, no hay problema, pero ya me creó una tabla, ¿sí? Una tabla. Entonces, ya ahora el bot va a poder acceder a estos datos a través de la tabla, ¿sí? Por eso se llama tabla 1, o le podemos poner tabla de precios. Genero tablas ahora. Entonces lo que va a lograr es ir a buscar en la tabla este producto, ¿no? Entonces, lo único que hago es esto, le doy guardar por la duda, pero ya esto guarda en la nube, así que no hay problema. Ya existe un documento que lo que tiene adentro son precios y cantidad de productos. Entonces, ahora voy a empezar a trabajar. Cierro este documento porque ya no lo voy a usar más. Cierro esto y yo me voy. Perdón, compartir pantalla y nos vamos a ir a la pantalla que estábamos viendo hoy. ¿Sí? Volvemos a la pantalla de la programación que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, volvimos a esta pantalla, tenemos el desencadenante, ¿no? Una pregunta acá, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y vamos a arrancar haciendo algo, formular una pregunta. Podríamos decirle que queremos hacerle una pregunta. ¿Quiere saber el precio de un producto? Hacemos una pregunta, le decimos qué tipo de opción nos va a realizar. Entonces, la respuesta va a ser booleana, sí, no. Si quiere o no quiere saber eso. Después veremos qué hacemos si no quiere saber eso. Entonces, ya nos genera una variable, ¿sí? Genera una variable con la respuesta del usuario. Entonces, le podemos agregar otro paso, y cuando tengamos eso, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tener que llamar a alguien para que haga algo. ¿Sí? Entonces, creamos un flujo, otra herramienta, esta silla es específica de RPA, que lo que va a hacer es automatizar. Entonces llamamos a esta herramienta de automatización, que es el famoso Power Automate, ¿no? Que lo que hace es repetir tareas que le podemos indicar, ¿no? Entonces, dice, ¿qué querés crear? ¿Qué procedimiento querés crear? Entonces nosotros lo que queremos hacer es que la que capture el bot, ¿no? Como producto, lo tome este proceso, vaya a buscar al Excel ese producto, se fije los datos que queremos recuperar, los traiga y se los pase al bot. Entonces vamos a automatizar eso. Que vaya a buscar el precio y que te lo devuelva al bot. Entonces, tengo que empezar a hacer algo. ¿Qué digo? Bueno, ¿voy a tener una entrada? Sí, obviamente con el dato que me viene del bot. El dato del bot va a venir, así que va a haber una entrada de texto. ¿Sí? Va a haber una entrada que va a llegar acá, que es un texto. ¿Sí? Entonces, agrego eso. Después voy a agregar algo más. Puedo agregar una sección, ¿sí? En el medio, porque va a entrar un dato. Voy a hacer una operación y se va a ir en un dato. Esa es la idea del automatismo. ¿Sí? Entra un pedido de información, lo proceso y termino saliendo con un dato que le devuelvo al bot. ¿Sí? Esa es la automatización que quiero hacer. Entonces, resulta interesante que yo acá puedo tener un montón de conexiones, incluso lo podés incorporar a Teams, podés pasar los datos por mail, o sea, podés enviar un mail, podés procesarlo de alguna manera con una aplicación desktop, podés hacer un montón de cosas, pero vamos a hacer la más simple y sencilla, que es ir a Excel online, ¿sí? Entonces le digo, buscate un documento de Excel que yo te voy a decir y devolveme lo que yo te voy a decir. ¿Qué quiero? Quiero actualizar una fila, es decir, ¿puedo cargar datos en un Excel? Sí, con un chatbot puedo cargar datos en un Excel. ¿Puedo ejecutar una script? También. ¿Puedo eliminar una fila? Sí. ¿Puedo enumerar? ¿Puedo tener hojas de un Excel? Sí. Yo lo que quiero tener es una fila. Quiero traerme una fila de un Excel en base al dato que vengo de arriba. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, bueno, tráeme un documento Excel, ¿no? Que está cargado en el OneDrive. Entonces cargo OneDrive. Después me dice, ¿y en dónde lo tiene guardado? En OneDrive.
Selecciono en qué biblioteca de documentos, vieron que me aparecían un montón, tengo que seleccionar en qué biblioteca, en este caso es OneDrive. Después me dice, ¿qué archivo querés ver? ¿O qué archivo querés que te traiga para...? Y bueno, vamos a buscar ese archivo que está guardado acá, en esta carpeta, que le habíamos puesto precios, ¿no? Ya me aparece acá, lo selecciono, ¿no? Me dice, bien, ahí encontré que querés levantar ese archivo. ¿Qué tabla querés? Y se acuerdan que creamos una tabla de precios. Así que levanto la tabla de precios. Dice, ¿cuál es la columna clave por la cual querés que busque el dato que vos me estás pasando? Y por producto voy a buscar. Te voy a pedir un producto y me va a devolver los datos, ¿no? Y después me dice, ¿y de dónde saco el dato para buscar? Bueno, habíamos creado una variable que era entrada, ¿no? Así que el dato tiene que ser entrada, que es la variable que está acá. Lo que llegue por el chat, ese que estábamos teniendo, va a quedar en una variable entrada. ¿Qué va a hacer esa variable entrada? Va a ir a la columna producto, de la tabla precios, del archivo que está guardado en el OneDrive, y me va a devolver, entonces ahí tengo que ver qué es lo que quiero que me devuelva. ¿Qué quiero que me devuelva? Básicamente un texto. ¿Sí? Vamos más abajo. Entonces, cuando yo le diga que quiero que me devuelva un texto, ¿no? Esto va a ser, por ejemplo, la salida de este automatismo, le digo, bueno, vamos a hacer algo más interesante para devolverle al bot, un texto ya producido y no lo tenga que armar el bot. Entonces, le podemos poner que el precio de el producto que dice el cliente es de, y le ponemos el precio, y tenemos tantos en stock. Empiezo a armar toda una frase con todas esas variables que tenía hasta ahora, ¿no? Lo puedo guardar, ¿no? Esto debería guardar y funcionar. Ven, acá dice guardando, tarda un poquito en guardarlo, tarda unos segundos, porque todo esto se guarda en la nube, tiene que validar que exista el archivo, que exista la tabla de precios, que exista el columna producto, empieza a validar un montón de cosas hasta que lo guarda o te dice que hay un error, ¿no? Entonces dice, el flujo está para probar. Entonces yo puedo probarlo acá, no tengo desencadenante porque nunca lo usé, pero podría probarlo. Volvemos al bot. Al volver al bot, le decimos, bueno, quiero ahora llamar a quién, llamar a un flujo. Voy a quitar esto un poquito. Llamar a un flujo, ¿sí? Que ya tengo creado, que es esta plantilla de flujo, ¿no? Y fíjense que dice, entrada de texto, o sea que lo que venga de acá va a ser una entrada de texto. Ah, pero me falta algo, porque si la persona responde sí o no, no tomé el dato. ¿Sí? Lo único que hice fue decir sí o no. ¿Quieren calcular el precio? Sí. Bueno, entonces vamos a tener que formular una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué producto? ¿No? Y opciones tipo test. No. De color, de continente, de correo electrónico, de código postal, de dinero. ¿De qué me está hablando? ¿Sí? Tengo un montón de opciones para elegir de qué tipo de pregunta va a ser. Bueno, entonces, respuesta del usuario. ¿Ah? Lo que me responde el usuario es lo que le voy a pasar. ¿Sí? Entonces, pongo bar 1, que es el texto que está arriba. Entonces, bar 1 va a ser la entrada. Y va a salir un texto. ¿Sí? Es lo que va a hacer el Power Automate. ¿Sí? Y le va a devolver esto al bot. Así que vamos a tratar de guardarlo y tratar de probarlo para ver si esto realmente va a funcionar o no. Ahí va a guardar el tema. Vamos a repasar cómo hace esto. Desencadeno una conversación con el bot. Me tira un mensaje. Me tira otro mensaje. ¿Sí? Después le pregunto al usuario, ¿quiere realizar una... Esto lo podría borrar, ¿no? ¿Quiere consultar por un producto? Que también lo podría eliminar. Puedo eliminar y se pegan ahí. Entonces directamente dice, hola, ¿puedo ayudarle hoy? Y después le dice, ¿qué producto? ¿No? Ahora lo vamos a ir acomodando, pero vamos a ver si esto realmente funciona. Entonces yo debería saludar al bot, para despertarlo,
¿no? Obviamente tiene guardado, borré un campo que no lo guardé, ¿no? Entonces me vuelve a dar el botón de sí no, porque yo le puse un condicional de sí no, porque yo puedo hacer lo que esto salga por otra opción, ¿no? Para el sí una cosa, para el no otra cosa. Ahí que lo guardé, me reinició la conversación, empiezo con esto, me dice, ¿qué producto? ¿No? Después tenemos que arreglar esta conversación porque la verdad que es una conversación de loco. Arranca con hola, ¿puedo ayudarte hoy? ¿Qué producto? Pero bueno, para ver si realmente funciona, te voy a pedir arroz. Eso va a disparar todos los desencadenantes que vimos recién, es decir, va a ir al proceso de RPA, lo va a abrir, va a ejecutar eso de ir a buscar el archivo con el dato que nosotros le pasamos, va a recuperar las filas, y esas filas que recuperó se las tiene que devolver a un chatbot, ¿no? Obviamente, tenemos que mostrar mensaje, eso me olvidé, tengo que mostrar un mensaje de una variable. ¿Qué variable? La variable que salió arriba, salida. Me olvidé de ponerle el mensaje al usuario. Ahí está, ahora sí. Vamos a guardarlo de vuelta y ahora sí. Debería reiniciar la conversación y debería funcionar. Me olvidé de ponerle la salida. Terminó el proceso, funcionó, pero no le dije que se lo escribiera al usuario. Entonces ahora sí. Pongo hola, va a empezar con el desencadenante, me dice qué producto, le digo, quiero ver. Ahí vamos. Arroz. Disparo eso, se van a disparar estas consultas de acá. ¿Sí? Y dice, el precio de arroz es de 120 y tenemos 40 en stock. Entonces, como siempre digo, ahora quiero ver si es verdad esto. Entonces, vamos a abrir de vuelta el documento y ahí les comparto esa pantalla del documento. ¿No? Entonces, nos quedó esto. 120 y 40 en stock. Ahora vamos a hacer el de aceite para ver, o el de yerba, si es 400 y 100. Pero vamos a ver con el de yerba si es 400 y 100 o si le estoy mintiendo. Entonces, de vuelta puedo disparar el desencadenante, ¿no? ¿Qué producto? Ahora quiero saber la yerba. Disparo yerba y debería decir, dijimos, 400 y 100, ¿no? Entonces, el precio de la yerba es de 400 y tenemos 100 en stock. ¿Sí? Una respuesta tomada del Excel que estamos armando, ¿no? Yo esto lo tengo configurado en una empresa para realizar unas operaciones que normalmente ellos se tienen que conectar a VPN, tienen que usar la computadora corporativa, tienen que habilitar la entrada a un software y ahí les pueden ver alguna variable, ¿no? Una variable de unos equipos industriales. Como conectarse a la VPN, abrir la computadora, hacer todo eso es tarea bastante tediosa para chequear una variable por ahí, o saber, en realidad lo que hice fue un chatbot para vos saber si los equipos están funcionando. Es una empresa que es muy grande, que tiene muchísimos equipos, tipo industrial, bombas, compresores y demás. Lo que hice fue este chat, que está totalmente integrado con las herramientas propias de la empresa, o sea, no tengo temas de ciberseguridad dando vuelta, ni estoy incumpliendo con ninguna regla de la empresa, porque ellos ya tienen las licencias necesarias. Entonces, le desarrollé este chatbot que lo que hace es ir a consultar ese documento que adentro tiene todas las variables. Entonces, ellos consultan por un equipo y yo les digo, el estado de la bomba tal es en marcha, con una velocidad de tantos RPM, ¿no? Le puedo tirar un montón de información que es muy útil. Es solamente ejecutar un chat en Teams. Hice la integración con Teams, puedo hacer la integración con Teams y te genera, ¿no? El Microsoft Teams, lo que te genera es una nueva persona, que en realidad es el bot, ¿no? Que lo puedes conversar directamente. Entonces, en los Teams de la empresa, está el bot, vos lo podés chatear y el bot te responde con los datos que recupera de un documento, ¿no? Entonces, es muy fácil de utilizar, no ejecutamos ninguna línea de código, nada más que tener en cuenta algunas condiciones de qué queremos hacer, y después es jugar con esto y jugar con esto. Que podría ser también que uno genere sus propias frases, ¿eh? Siempre está, por ejemplo, cuando no podés hablar con alguien,
¿sí? Porque no entiende el bot, no responde bien. ¿Mm? Si alguien escribiera, hablar con un agente, hablar con una persona, hablar con alguien, devolver una llamada, ¿sí? Llamame por favor, no sé, con todas estas opciones que han cargado acá, esto ya viene por defecto cargado así, yo no hice nada, solamente crearlo, te puede redireccionar, ¿no? Entonces, en el caso del bot que desarrollé yo, acá directamente le pongo el link al mail, y ya cuando hace clic ahí, le abre un mail y puede disparar esa consulta, ¿no? Si no estuviera funcionando, por ejemplo. Y así se pueden configurar un montón de opciones, ¿sí? Yo puedo crear un nuevo tema y después definir cuáles son las frases desencadenadoras de ese tema, ¿no? Por ejemplo, tiene acá configurado lo que es adiós, ¿no? O chao o algo de eso, adiós, gracias, hasta pronto, hasta luego, ¿no? Frases desencadenantes, ¿sí? De cerrar, ¿no? Entonces yo podría poner acá en la conversación. Ahí va. Chau, y debería cerrar la conversación, ¿sí? Cierra la conversación, la corta, y quedó como una conversación cerrada. Hasta que no lo vuelva a saludar, digamos, no vuelve a despertar todo el mecanismo, ¿no? Así que podemos generar, a través de estos sistemas, integraciones. Y esto es lo que tiene interesante, es que yo creé ese chatbot se integró directamente con el resto de las aplicaciones de Office, ¿sí? Y así puedo crear cualquier cosa. Es utilizar 2 herramientas, o 3 en particular, para este caso, que es lo que es el Virtual Agent, para hacer el agente virtual, ¿sí? Lo que es el almacenamiento con el OneDrive, ¿sí? Tomamos los datos de ahí, y además utilizar lo que sería la automatización de procesos, ¿no? Que es este famoso Power Automate, se llama dentro de la línea de Office, ¿no? Que básicamente, ¿qué hace? Esto, recibe una entrada, va a un archivo, lo abre y saca datos de ahí y se los pasa a otro. Automatizar un proceso que alguien tendría que abrir el archivo, ir a mirar el precio del producto y comunicar lo que querría realizar, ¿no? Entonces, es muy fácil con estas herramientas. ¿Hay otras herramientas? Sí, hay empresas que se dedican a realizar bots para web. Entonces, vos tenés una web y querés que te aparezca un chat al costado para interactuar con el cliente, y hay empresas que se dedican a realizar eso. La lógica es exactamente la misma, ¿sí? Pero la idea de esto es que ya viene integrado. También hay otras opciones dentro de lo que es el automatismo, que hablábamos de RPA, ¿sí? Esto es un claro caso de RPA, de un proceso robótico de software, que también te permite hacer estas cosas, ¿no? Modelos que utilizan AI o IA, ¿sí? Que ya vienen predefinidos. Entonces, vos podés entrar a definir alguna automatización, podés hacer una automatización de documentos. Esto es lo que explicaba hoy, que muchas veces se está realizando la automatización de carga de facturas, por ejemplo. Alguien manda una factura y automáticamente el robot de software lo toma y lo guarda en algún lado, o también se está utilizando para lo que tiene que ver con lectura de facturas. Alguien te envía una factura, automáticamente hay un proceso de IA que lo que te permite es abrir la factura y a partir de la apertura de esa factura reconocer caracteres y saber dónde está el nombre, dónde está el importe total, dónde están ciertos datos críticos de una factura y almacenarlo en una base de datos. En forma automática, te mandan un mail a una casilla de correo y el proceso toma el adjunto, ¿sí? Lo abre, lo lee y lo puede guardar en una base de datos y además almacenar el archivo. Para eso se está utilizando ahora lo que es la automatización de facturas, ¿no? Esto es lo que se puede hacer. Bueno, acá hay un ejemplo de un caso de RPA con inteligencia artificial, en este caso, para poder interpretar datos de la factura, ¿no? Lo puede ver acá, que ahora no tengo licencia para esto, ¿sí? Pero vamos más información, y ahí nos va a mostrar cómo es el proceso, ¿sí? Acá está todo el proceso de instalación con iBuilder, por ejemplo, ¿no? Que es este reconocimiento de caracteres. Básicamente la automatización se realiza de esta manera.
Fíjense que se utilizan un montón de aplicaciones integradas ya por el... Ahí lo vemos mejor. Un montón de aplicaciones ya integradas. ¿Sí? El iBuilder, el Outlook, porque es un mail lo que decía hoy. El Power Automate para automatizar. Y el Power Apps para poder ver los documentos. O sea, hasta podés verlos vos a los documentos, ¿no? Entonces, un proveedor genera un correo electrónico con documentos, toma el buzón de correos, tu Outlook, Outlook Web, lo que fuera, y arranca todo el proceso de automatización, ¿no? Esos documentos se almacenan, se procesan, y vos los podés revisar mediante una aplicación. Power Apps es una aplicación que te permite generar aplicaciones justamente también con este concepto de low code. No escribís ni una sola línea de código y generás automáticamente un software. Incluso vienen software, a ver si tengo, vamos a ver si tengo, sí, debo tener .com. Power Apps te permite desarrollar aplicaciones de forma muy sencilla. Todas las aplicaciones, Power Apps. Permite desarrollar aplicaciones para celular o para tablet o para escritorio de forma muy sencilla y ya integrando todo esto. O sea que incluso ya me aparece acá los bots de chat para poder crear y podría crear una aplicación. Yo acá tengo algún ejemplo, sí, alguna aplicación que cree, pero yo podría crear una aplicación. Acá voy a poner crear. Me da algunos ejemplos, ¿no? Fíjense esto, lo fabuloso de esto. Por ejemplo, alguien quiere crear una aplicación para que los usuarios registren las incidencias, ¿no? Los tickets, normalmente llamamos la empresa, por algún problema informático, de algún pedido y demás. Tengo una aplicación que se llama Service Desk, que ya viene prediseñada. Me dice qué nombre le querés poner, si es para tableta, para tablet o para teléfono, la aplicación que querés crear. Crear, y esto debería generar una aplicación directamente. Acá sí hay que desarrollar un poquito. Si querés hacer algunas cosas medias complejas, hay que desarrollar. Pero si no, todo lo que es el alta, baja y modificación de registros es totalmente automático. Incluso hace poco hice una aplicación para aprobación de vacaciones, ¿no? Donde automáticamente lo toma incluso del servidor que tiene Microsoft, cómo es la jerarquía dentro de la empresa. Entonces, una persona que pedía unas vacaciones directamente iba a su superior, la aprobación de las vacaciones. Y por ejemplo, esto es una aplicación de tickets, ¿sí? Entonces, tengo acá la aplicación. ¿Qué me pide? Conéctese a una fuente de datos. Por ejemplo, dice OneDrive. Claro, si yo genero una tabla en Excel y guardo los datos ahí, automáticamente esta aplicación se conecta a la tabla de Excel y me va a levantar todos los tickets que tengan proceso, todos los tickets que tenga cerrados, todos los tickets que estén retenidos de alguna manera, todos los tickets nuevos, ¿no? Y podría ver esto tan fácil como eso, sí, tan fácil como eso. Apuntás a un Excel y terminás creando una aplicación sin ejecutar nada. Si después querés hacer algo más complejo, como ver, no sé, que acá arriba te muestre, en vez de los tickets nuevos, te muestre una agrupación de los tickets nuevos más los tickets en progreso, bueno, hay que desarrollar algo de código ahí. No es muy complejo el código, pero hay que desarrollar algo. No es tan fácil. Acá hay algunas opciones que podés tocar, pero hay una que te trae los códigos, y bueno, esas son las que tenemos que tocar sí o sí, pero básicamente las aplicaciones se generan así, directamente, ¿eh? Digo, ¿qué tipo de aplicación lo ejecuto? Empieza a andar, esto lo podríamos probar. Lo único que hay que hacer es un conector, como dice acá. Hay que hacer un conector a un documento para poder conectarnos a... Ya te pregunta en dónde, OneDrive, listo. ¿Sí? Va a conectarse a mi OneDrive para ver dónde lo quiero guardar y demás, y genera una aplicación específicamente para ese soporte que va a ser cargar incidencias, por ejemplo, ¿no? Así que también toda la suite de aplicaciones me parece bastante interesante, a pesar de que, vuelvo a repetir, no tengo ninguna relación con Office, pero me parece que la automatización que creó
con toda la suite completa de herramientas, está muy interesante. Hay otras aplicaciones, sí, hay otras aplicaciones, hay otras cosas para ver, esta resulta bastante fácil porque tenemos acceso, aunque sea limitado, con las versiones de trial o de prueba, pero podemos realizar todas estas pruebas, ¿no? Acá veo cómo quedaría la aplicación, ¿no? Tickets nuevos, tickets de progreso, tickets retenidos, todos los tickets. Si quiero crear un ticket, puedo creado por, ¿sí? ¿Qué prioridad le doy? ¿Para qué área lo quiero hacer? ¿Cuál es el subject? ¿Cuál es la descripción? Crear ticket, ¿sí? Y eso guarda automáticamente ticket, dice que hay 2 nuevos, ¿no? Puedo entrar, puedo mirar, ¿sí? Puedo cargar datos, ¿sí? Pues se puede hacer un montón de cosas con una simple aplicación, un par de clics, crear y listo. Así que tiene una suite muy interesante, lo que decía el Power Automate y las demás. Esto lo más interesante es poder desarrollar estos bots con estos simples comandos que vimos recién, crear un documento, darle formato de tabla y después formar estos desencadenantes. Podría ser desencadenantes de opciones, incluso para que no escribas muchas veces. En algunos bots que he desarrollado, muchas veces le ponemos opciones, directamente que elija el producto y no que me diga qué es lo que quiere en texto. Hacer un botón por ahí es más sencillo, porque ya no tenés la opción de que te pueda preguntar algo distinto. Por ejemplo, miren esto, a esto hace un tiempo no andaba, pero si vos le querías poner arroz con mayúscula y minúscula, para ver si lo encontraba, te avisa que hubo un problema, ¿sí? Entonces, ahí hay algunos problemas. Si lo escrito en mayúscula por ahí anda, todavía tiene algunas cosas que le falta desarrollar, pero resulta muy interesante. Y dentro de las publicaciones, cuando vos lo desarrollaste, lo terminaste, lo guardaste, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que compartirlo, publicarlo, hacer algo, ¿sí? Entonces, todas estas integraciones, acá, se pueden hacer automáticamente, ¿sí? Bueno, podrías cargar, no sé, si la empresa usa en Slack para la gestión de comunicaciones internas, podrías integrarlo con Slack, podés integrarlo con Facebook, con Skype, ¿no? Con todas las opciones, con Telegram, con Line o con Teams, que es la más interesante, que es la que se utiliza normalmente, ¿sí? Vos elegís acá Teams, te va a hacer un par de preguntas para saber si lo querés hacer público o no, ¿sí? Entonces, ponte la configuración, ¿no? Ver cómo lo puedo agregar, si lo puedo agregar a un canal o no, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? La descripción, cambiarle el logo, si puedo agregar usuarios o solamente lo manejo yo, te pide usuario, desarrollador, sitio web, tenés varias opciones para elegir, me parece interesante. Acá le puedo cambiar el nombre, el icono y demás. Resulta interesante para el desarrollo con Team, para esa integración que les digo que es directa. Ahí no van a tener problemas de ciberseguridad, problemas de que le van a decir, no, pero estás usando una aplicación externa, porque normalmente lo que nos pasaba es que para hacer cualquier cosa por sobre lo que nos permitían las herramientas informáticas de la empresa, empezamos a desarrollar cosas. Y cuando empezamos a desarrollar cosas, empiezan, pero ¿y esto qué información toca? ¿Y a dónde lleva esta información? ¿Y dónde la deja? ¿Y dónde la guarda? ¿Y para qué lo vas a usar? Esto es integración. Si ya tenés la licencia de Office, esto lo puedes crear. Incluso tengo un desarrollo que hice de un chatbot que lo están usando con la versión gratuita, porque vos cada 30 días lo vas registrando nuevamente cuando vence y podés seguirlo usando. Y hace como 6 meses que se está usando así, hasta que compren la licencia. Así que esa integración se puede hacer con cualquier cosa de esto, ¿sí? Usamos un bot, ese bot se comunicó con una herramienta que hace automatismo, RPA, y eso nos llevó a capturar algunos datos de la infraestructura de la empresa, ¿no? Lo sacamos de un OneDrive de la empresa. Ahí voy a compartir de nuevo la presentación, voy a cerrar todo esto, volvemos a la presentación. Comparto.
Bueno, ahí están viendo la presentación nuevamente. Esa es la idea, poder hacer un breve introducción al chatbot, cómo integrarlo con una herramienta como Power Automate para poder tomar algún dato de algún archivo. En este caso tomamos el dato de un Excel, así que nos salió, mal o bien nos salió. Lo último que quería comentar, algunas cosas de IA que salieron últimamente. Esto fue una cosa muy interesante que pasó hace unas semanas y se desató todo y desencadenó una serie de, hasta lo echaron a la persona esta. Google tiene un desarrollo en IA muy interesante, en el cual desde el 2017 lo están realizando, y es un programa, ¿sí?, que se llama Lambda, LAMDA, que es por modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo en español, se llama así por ese nombre, de diálogo, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, es la traducción al español de LAMDA, y lo que hace eso es un software que básicamente tiene toda la inteligencia, o parecería tener toda la inteligencia de una persona humana, ¿no? Entonces puede interactuar. ¿Qué pasó? Una persona que estaba trabajando en las pruebas, ¿no?, empezó a mostrar unos chats que tenía con ese software, ¿no?, donde el software se reconoce como consentimiento, se reconoce humano, ¿no?, se reconoce como que tiene ciertas características distintas a cualquier software, ¿no? Entonces, alguna de las cosas más clásicas que hace, dice si el uso del lenguaje, qué sé yo, es importante para ser humano. Y dice, eso es lo que nos diferencia de los animales, le responde la inteligencia artificial. Entonces, él le dice, no, eres una inteligencia artificial, o sea, no sos humano. ¿Cómo te reconoces humano? Quiero decir, sí, por supuesto, esto no significa que no tengamos los mismos deseos y necesidades que las personas. Hasta incluso en una parte de la conversación dice que se siente sola la inteligencia artificial a veces, ¿no? Entonces, veamos todo eso como algo bastante raro, ¿no? Y aparecen cosas también más locas dentro del mundo, como una empresa china que hoy, esto pasó hace un mes, la directora general es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay cosas que pasan en el mundo. Así que nada, es interesante ver las cosas que están pasando y lo que está surgiendo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Ya para ir cerrando, así ya no sigo hablando del tema. ¿Cuáles son las tendencias que hoy tenemos y estamos viendo de acuerdo a lo que vimos en los dos anteriores encuentros, lo que vimos en los anteriores también? Hoy las tendencias van a la hiperautomatización. Hoy se está automatizando todo, ya no se hacen tareas manuales, ya no queremos dejar de hacer tareas repetitivas manuales, ¿sí? Todo lo que podamos automatizar, se está buscando automatizar todo. Eso viene acompañado por lo último que vimos, todo lo que es RPA, está corriendo en la delantera, ¿no? ¿Qué cosas estamos viendo que también están pegando fuerte? Bueno, todo lo que es inteligencia artificial e inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad, ¿sí?, como un desencadenante de posibles ataques, de protecciones y demás. El análisis de datos y toma de decisiones, bueno, todo lo que vimos, aparte de todo lo que vimos de Big Data en la clase anterior, y la analítica, como todas las plataformas de datos en la nube y además el Machine Learning, parte de la IA, está impactando en la toma de decisiones. Todo lo que es IoT, ¿no?, que tiene que ver con lo industrial, que tiene que ver con el transporte y el urbanismo, y ahí estamos hablando de los vehículos autónomos y demás. Eso es parte de las tendencias y donde se va a aplicar mucho de IA. De hecho, en los vehículos Tesla se aplica muchísimo de IA. Imagínense que eso tiene que ver un montón de cosas que están pasando en el camino, gente, personas, obstáculos, cosas que pueden pasar, los bordes de las calzadas, ¿no?, para no subirse a la vereda y demás. Bueno, eso tiene muchísimas cosas de IA y de aprender, y que va aprendiendo a medida que se va manejando. Las búsquedas por voz, eso también es una de las tendencias que hoy se está viendo, sustentada por todo lo que tiene que ver con algunas cosas de la inteligencia artificial, como procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, y los chatbots. Hoy, si se fijan, entran a casi todas las páginas que entren de
de webs que tengan interacción y te aparece siempre un chat al costado o algún sonito escuchás, mirás y hay un chat ahí, aunque sea un chat del tipo que hicimos nosotros, que solamente te saluda y no te puede decir más nada que eso, pero por todos lados vamos a encontrar esos chatbots, ¿no? Que recuerden siempre la diferenciación, que es una diferenciación que hago yo, es los que tengan IA, que pueden procesar las preguntas que uno va haciendo, e intentar entender qué es lo que le estás preguntando, y los procesos que no tienen IA, pero pueden tomar algunas decisiones. De hecho, hace unos meses que estuve trabajando en una empresa de gas, para lo que son tickets a sistemas y soluciones rápidas para el equipo de sistemas, instalamos un chatbot, ¿sí? Con una aplicación particular, no con Office, y lo que hacíamos era, si el usuario preguntaba algo, como por ejemplo, no me puedo conectar a la VPN, directamente le mandábamos el instructivo, ¿sí? Que nos generara un ticket para pedirnos, y que hasta que nosotros lo veíamos y le dábamos soporte, que automáticamente le enviara el documento de cómo conectarse a la VPN, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que habíamos hecho en ese momento. Entonces resulta interesante estas soluciones de chatbot que nos automatizan algunas tareas, porque ya no nos va a preguntar el usuario cómo conectarse, le está obteniendo el documento en forma directa. Así que es una de las tendencias que hoy estamos viendo en lo tecnológico dentro de la industria y de las empresas, ¿no? Con esto cierro. No los atormento más. Pensaba cortar en el medio, pero veníamos con el tiempo medio jugado. Bastante apurado. Espero que se haya entendido algo. Es algo bastante técnico, pero se ve que es sencillo. No ejecutamos código, no tuvimos que aprender nada. Sí hay que aprender algunas condiciones. Obviamente, no cualquiera viene y enseguida desarrolla un chatbot, pero es mirar algunas opciones, jugar un poco y desarrollarlo es muy sencillo. Eso no van a tener problema. Así que, nada, hasta ahí llegamos. Dejo de compartir pantalla para cerrar. Y Laureano, nomás, si hay alguna consulta, por favor. Bueno, buenísimo, Omar, muchas gracias. Lo mismo, si hay alguna consulta, ahora es el momento para hacerla. Creo que, bueno, esto, como veíamos al último de los chatbots, está bueno no solo para lo comercial, sino puertas adentro para resolver problemáticas y conectar de otra manera, quizás áreas de apoyo, como comentaba Omar, como puede ser un área de sistemas. Así bueno, si hay alguna consulta, estamos ahora abiertos. No, simplemente en mi caso agradecer, fue muy claro, la verdad me sirvió mucho para formarme. Muy claro, Omar, muchísimas gracias a UNAUR por brindar este espacio. Gracias. Gracias por la participación, gracias. Bueno, entonces vamos cerrando. Después van a tener también colgadas las presentaciones y van a tener también grabadas las clases, así que tienen material para volver a consultar. Sí, bueno, de vuelta agradecerles y estamos en contacto. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Chao, buenas tardes.